Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Bueno, hoy venimos con un video que nos trae... Perdón, trae saliva, estoy con un poquito la garganta, con dolor de garganta, entonces a veces me cuesta un poquito más, me tomo unos segundos. Venimos con un video muy particular, porque en este caso, acá en Argentina es muy famoso el vino de Jerez. Claro, por entonces, queríamos ver, ¿no? ¿Qué hay? Es como, creo que lo toman más que nada como un aperitivo, una cosa así. O como bueno, claro, está el Jerez, por un lado, y después como si fuese un varietal, el vino de Jerez. Y sí, muchos lo toman fuera de las comidas, por ejemplo, no en la comida. Claro, no como un vino Malbec, no sé, se toman las comidas. Pero hay que ver si es por la denominación de origen, si tiene que ver con el tipo de uva o a dónde va el Jerez. Claro, así que vamos a ver si es el mismo. Exactamente. ¿Y por qué es tan famoso? Vamos a conocer entonces un poquito más sobre el vino de Jerez, Jerez y sus viñedos. El Jerez es un tipo de vino español que se cría en ciudades gaditanas como Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. La producción sí que se extiende a más localidades andaluzas. A todo este conjunto se le conoce como el marco de Jerez. El clima, el suelo, la uva y su cuidado son los rasgos distintivos de una identidad reconocida a nivel mundial. Ajá, mira. Las primeras noticias sobre el vino de Jerez datan del siglo VIII a.C. La historia del vino de Jerez es una historia muy larga y muy fecunda. De hecho, son más de 3000 años de historia. Fueron los fenicios quienes trajeron aquí tanto la vid como el método de cómo transformar un zumo de uva en vino. Y desde aquella época, el siglo VIII a.C. hasta hoy, ininterrumpidamente, todas las civilizaciones que han pasado por aquí, que han sido muchas, romanos, griegos, musulmanes y luego la época cristiana, todos han continuado con la industria del vino en la zona de Jerez. La vendimia acá es entre febrero y marzo. No es hasta el siglo XX cuando el vino se regula en España. El concepto de denominación de origen es un concepto que apenas tiene 100 años de vida. Antes había vinos, se elaboraban brandy, se elaboraban vinagres, se elaboraban muchas cosas, pero el concepto jurídico de denominación de origen solo aparece en nuestro país en el año 33 y aparece aplicado fundamentalmente a vinos. Hoy en día tenemos denominaciones de origen de quesos, de aceites, de chirimoya, de muchas cosas, pero en su origen se creó exclusivamente para vinos. Acá no está muy metido ese tema todavía, lo conocemos por España. Solo le da el nombre, ya que se cría y se produce también en otras localidades andaluzas. Cuando hablamos de Jerez, realmente nos referimos a una zona geográfica, no es solamente la ciudad de Jerez y su término municipal, sino una zona en el noroeste de la provincia de Cádiz, engloba 9 términos municipales. Jerez es, digamos, el más importante en términos de bodegas y de viñedos, pero también es muy importante destacar Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, y el puerto de Santa María, en la desembocadura del Guadalete, que son los 2 ríos también que describen la zona. Ah, mira. Qué lindo lugar. La denominación de origen Vinos de Jerez regula 4 productos: los vinos producidos en Jerez de la Frontera, la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el brandy y el vinagre. Es un vino tradicional andaluz que abarca una gran tipología, es decir, tenemos muchos tipos de vinos, desde secos hasta dulces y desde pálidos hasta muy oscuros. La única diferencia entre Jerez y Manzanilla es que Manzanilla, la denominación de origen Manzanilla, acoge al vino de crianza biológica criado en Sanlúcar de Barrameda, pero la variedad de uva y el proceso de elaboración es exactamente igual al de Jerez. El brandy es una bebida espirituosa obtenida a partir de vino por destilación. Es decir, que podríamos partir pues otras bebidas espirituosas. El whisky parte de la malta, de la cebada, el ron parte de la caña de azúcar, la ginebra parte de bayas de enebro, de coriandro y tal. El brandy no, el brandy es el producto más noble porque realmente está partiendo de la uva. Se diferencia de muchos otros vinagres, principalmente por el aroma. No tiene, a diferencia de los vinagres clásicos italianos, ese dulzor, un vinagre seco conseguido a través de
la oxidación durante largo tiempo de botas de vino, y para mí es un ingrediente fundamental en casi todos los platos que elaboro. Sí que es muy bueno tomar vinagre. No me gusta mucho, pero bueno. ¿Qué es lo que hace que haya distintos vinos de Jerez? Se consigue jugando con el proceso. Pues, por ejemplo, para obtener vinos secos, esa uva blanca se fermenta de manera natural y todo el azúcar se transforma en alcohol, con lo cual tenemos un vino, tal como lo entendemos. Y para obtener vinos dulces, las variedades Moscatel y Pedro Jiménez se solean, se ponen bajo el sol para concentrar ese contenido en azúcar. Con ese contenido eso es una variedad del Moscatel, no el Moscato. Moscato se le adiciona alcohol y tenemos un vino dulce. Y entonces, entre el vino seco y el vino dulce y sus respectivas mezclas, tenemos una gran variedad. El Moscato acá en Argentina es una marca. Es de las más importantes del mundo. La bota es fundamental y es apreciada muchísimo fuera de nuestras fronteras, puesto que realmente esa madera de roble ha contenido un producto tan noble como estamos diciendo, que es el vino de Jerez. Entonces, claro, el envejecimiento del brandy va a tener lugar en una bota que ha contenido vino de Jerez. Mejor bodega del mundo en el 2010. ¿Qué ocurre? Pues que hay una extracción de lo que son los componentes propios de la madera de roble, pero también de los vinos que han contenido esa vasija, con lo cual lo hace un producto único. Es evidente que la forma en que se ha promocionado el consumo de vino en España en los últimos 20 años no ha sido efectiva. Ahí están los datos y las estadísticas que hablan por sí solas. Al contrario, se ha conseguido que los jóvenes menores de 35 años no tengan interés. Solo un 8% bebe vino una vez al mes. El consumo ha caído por debajo de los 20 litros por persona. Acá es muy bueno el consumo. Lógicamente se hace bien en el sentido de preservar que el consumidor tenga seguridad a la hora de consumir ese producto, y sin embargo el mercado de exportación se está incrementando, ¿no? Está incrementando. Entonces, digamos, es una evolución en la que esperamos que lleguemos a equilibrar esa balanza, de manera que a lo mejor se hace un consumo más selecto y por tanto estamos ofreciendo productos de una calidad inconfundible, y el consumidor en cierta forma yo creo que llegará a equilibrar ese comportamiento, ¿no? Una nueva forma de dar a conocer el mundo del vino es a través del enoturismo. Las bodegas de Jerez fueron pioneras en España en abrir sus puertas a visitantes. Y ya en los años 60, 70, 1960, 70, no sé había bodegas que se abrían y que había visitas guiadas en diferentes idiomas. A partir de ahí, siendo Jerez pionera, como digo, en zonas de enoturismo, actualmente las bodegas más visitadas de Europa están aquí. La ruta enoturística más visitada de España es la ruta del vino de Jerez. La famosa ruta del vino, ¿no? Que acá hay varias. Hay más de una. La diversidad es sin duda una de las características de la identidad del Jerez. Finos, olorosos, vinos diferentes que nos ofrecen una paleta de colores que parece no tener fin, como tampoco la variedad de aromas, sabores y texturas. Tenemos mucha experiencia porque Jerez tiene mucha historia y la historia es experiencia, con lo cual los procesos están prácticamente definidos. El problema posiblemente será para el consumidor, que tiene que conocer muy bien la cantidad de tipos que hay para saber manejarlos y saber cuándo consumirlos. Y esa es nuestra labor, ¿no? Porque, como se decía antiguamente, ¿no? Cuando se decía en una película, oye, ¿quieres un sherry? ¿Pero qué? ¿Seco, dulce, fino, amontillado? Pues ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? ¿Cuándo consumirlo? Tradicionalmente los vinos han sido muy usados en la gastronomía jerezana y en otras zonas de Andalucía. Asimismo, la multitud de posibilidades que ofrece su amplia gama hace que sean empleados frecuentemente en la cocina de autor, sobre todo para macerar y condimentar. Lo que serían mariscos, molusco, almeja, vieira, berberecho, siempre intento utilizar los finos y la manzanilla. Después hay otra serie de platos, cuando hay platos que hay, por ejemplo, pescados ahumados, o incluso algún puntillita, choco, calamares, pulpo. Ahí me gusta mucho más utilizar lo que serían amontillados, tanto para ingredientes del plato como acompañamiento, ¿no? Y después hay otros, como serían, por ejemplo, lo que las carnes, las vísceras, los riñones,
ahí utilizo oloroso. Y después, lógicamente, Pedro Ximénez para los postres. Pero ya te digo que no hay una regla... Pedro Ximénez es una cosa de extrema calidad. Afirman que la ingesta moderada del Jerez tiene beneficios para la salud. Ya lo decía el científico Alexander Fleming, si la penicilina cura a los vivos, el Jerez resucita a los muertos. La verdad que muy bueno. Acá creo que se usa más como dulce. Como, claro, bueno, nosotros conocemos mucho ese, el Pedro Ximénez. Con los postres. Sí. Para hacer postres se usa mucho. El vino Jerez, e incluso ni siquiera vino de Jerez, el vino Jerez, acá. El vino claro, Jerez. Por eso, yo la otra vez asocié y dije, claro, debe ser de... O sea, un comentario... Nos decía que vayamos a esa zona cuando vimos lo de La Rioja. Cuando vimos lo de La Rioja, yo dije, claro, debe ser... O sea, es como que nunca había asociado. Exactamente. Pero... Y es un vino que acá es ultra famoso. Ultra famoso. Y que bueno, que tiene que ver mucho con una cultura de gran crecimiento del vino. Está bien, eso fue el video desde el 2012, tiene un tiempo. Hay que ver cómo se haya evolucionado también. Cómo evolucionó acá, pero acá es impresionante, cómo se vende el vino. Se lo dice quien trabajó mucho tiempo en este tema. Sí, no somos grandes consumidores de vino. No. Pero la verdad, a mí me gusta mucho. Bueno, fuimos a Mendoza, que es una provincia que acá... Una de las provincias que acá tal vez la más importante. Vitivinícolas, la más importante. Recorrimos y la verdad que es interesante cómo se produce, cómo se elabora el vino. Sin duda. Increíble. Y esa ruta gastronómica, o sea, las famosas rutas del vino, que ahora tienen los chefs y los enólogos son. Claro, ahora acá hay muchas bodegas, no sé si allá sucederá, hay muchas bodegas que tienen su propio restaurante dentro de la bodega. Vas a comprar la experiencia. Visitarlo y de paso comes como comida de autor. No sé si de autor, los famosos 6-7 cubiertos esos que se claro, no sé si de autor así como sí, cada bodega tiene su chef y cada bodega tiene, incluso algunas bodegas, las más grandes de acá en Argentina, tienen hasta 3 tipos de restaurantes diferentes para que vos elijas qué querés consumir y cuánto querés pagar, porque depende de lo que elijas, tiene otro costo. Obviamente, muy centrado en toda esa parte de la ruta del vino, es lo que, digamos, en el turista extranjero. ¿Por qué? Porque es el que lo puede pagar más fácilmente. Acá en Argentina se hace muy complejo pagar porque tiene muy alto costo muchas de esas experiencias. Pero hay otras que son más asequibles. Tampoco es imposible. Donde la gente lo puede disfrutar. Pero hay bodegas que incluso triunfan por permitirte ingresar, contarte la historia y mostrarte su maquinaria de manera totalmente gratuita. Hasta con una degustación. Y venden muchísimo más porque buscan la venta más rápida del producto, que es a través de, no pagás y sin embargo te muestran y obviamente te causa curiosidad después de haber visto un poco el tour y terminas comprando un vino. Y hay muchas degustaciones en eso, o sea, se eligen por supuesto. Y un breve pantallazo de cuándo consumirlo, eso que es interesantísimo, cuándo consumir cada vino. Y está buenísimo porque tanto este video como lo que ves acá en Argentina, y está muy bueno que pase en España también y ojalá algún día poder conocerlo, llegás sin ningún tipo de idea de lo que es el vino y sin embargo terminás pudiéndolo probar, metiéndote en temas sin ningún tipo de inconveniente. No te necesitas un curso extraordinario, sino con esa charla intensiva ya te permite, mientras vas recorriendo el paisaje, mientras recorres la bodega, conocer un poco sobre la cultura del vino y el trabajo que se hace. Cómo se manejan, cómo lo elaboran, cómo van cambiando, cómo van jugando con los sabores, el ácido, lo dulce. Exacto, el frutado, lo seco y los diferentes varietales. El que lleva tiempo, dónde se almacena, en barricas de roble, ahora no me salen los nombres, pero hay un montón, acá hay un montón. Acá se usa el acero también como una de las... después está lo que se saca de la sobra, lo que se saca de todo, digamos, se utiliza la uva para dar un uso terrible, y está muy muy bueno. Y otros usos más. Amigos, conocimos Jerez, un poquito, una partecita. Ustedes, permítanos ir conociendo si quieren, nos pueden dejar recomendaciones sobre este tipo de videos, nos encanta. Más sobre denominación de origen que nos gusta. Lo de denominación de origen protegido a mí me fascina. ¿Qué otras cosas? Acá, por ejemplo, se ha cambiado, el tema del queso azul. Antes siempre era el queso Roquefort. Eso solamente se llama queso azul. Desde Francia, obviamente, pero se empezó a valorar. Se supo por qué, se cambió, porque la ley nacional lo permite. No, ya sé, pero en lo tradicional, en lo cotidiano, la gente, no claro, es que ya pero vamos a decir qué pasó. Acá se empezó a valorar a través de la ley. O sea, la ley empezó a valerse hace muy poco tiempo, entonces los comercios, las industrias empezaron a ser intervenidas por los entes regulatorios de
¿esto viene del lugar de origen para tener este nombre? No, claro. bueno, no, entonces no se llama así. No, lo mismo pasa, por ejemplo, con el dulce de leche argentino. Pero ellos en muchos otros lugares, el dulce de leche pueden pasar dos cosas. O cambia la receta y se llama dulce de leche, pero no es la receta argentina. Claro. O se llama de otro nombre. Por ejemplo, en Chile se llama manjar de leche. Y se produce en Chile. Si viene de Argentina, es dulce de leche. Con la receta tradicional. Pero digo, nosotros no tenemos el concepto de denominación de origen. Recién ahora está empezando. Y allá está muy incluido. Y hay una comisión que trabaja sobre la denominación de origen protegido del vino. Pero en el común de la gente lo saben, que eso tiene denominación de origen. Sí, sí, y lo valora. Acá no, acá si vos andás por la calle y decís, che, ¿vos sabés por qué Roquefort no se llama más que Roquefort? ¿Por qué se llama azul? No, y aparte veo que se valora mucho el tema de la denominación de origen protegida. Lo hemos visto en varios videos cotidianos, así, donde la gente dice, ojo que esto es denominación de origen. Y tiene que ver, bueno, y empezó en el vino, ¿no? Justamente lo contaban acá en el año 33 con el vino, fue la primera una cuestión de receta para denominación de origen. De la receta, digo. Así que vamos a ver. Obviamente todo se registra. Esto es como fuese un derecho a autor. Claro, es que creo que la idea es esa. Y o sea, creo que hay cosas tan características en España que necesitan la denominación de origen porque cambia el sabor. No, bueno, en España, en todos lados del mundo. Y eso está muy bueno. Acá también pasó mucho con el tema del champagne y el vino espumante. Claro, la diferencia. Y tiene que ver con valorar también a los precursores de esas recetas tan importantes y que sin duda cambian el comercio y cambian la historia, y eso obviamente lo podemos ver también en muchos documentales. Amigos, no nos vamos a ir más largo. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Déjenos su recomendación, den su me gusta, compartan. Y nos vemos mañana con otro video. Mañana mismo. Un abrazo muy grande. Chao, chao.